Hola, buenas noches. Hola Mirna, bienvenida. Vi que compraste el libro por internet. Lindo. Espero que te haya gustado. Claudia, bienvenida. Y bienvenidos a todos los que se están incorporando, agregando, tanto en la transmisión en vivo como luego verlo a través de la grabación en Facebook. Mi nombre es Ana Hachimowicz. El nombre de este proyecto es Místicos para Todos. Pretende ser un lugar de encuentro para buscadores espirituales de la verdad última, apasionados pero a la vez críticos, que no quieren adherir a dogmas o verdades impuestas por criterio de autoridad, y acerca de las verdades últimas de la vida, ¿no? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué y para qué existe este universo? ¿Qué soy? ¿De qué está hecho el universo realmente? Todos aquellos que sospechamos que el universo no es una materia inerte y sin alma, sino que percibimos el hálito del espíritu viviente. Sandra, bienvenida. Bueno, para repasar nuestras actividades, tenemos los martes, como hoy, a las 10 de la noche por Facebook Live, este grupo de estudio acerca de la sabiduría de los místicos. Tenemos los jueves a las 10 de la noche, hora argentina, también por Facebook, las meditaciones, una meditación guiada. Los miércoles a las 4 de la tarde, hora argentina, estamos en Radio Mantra, www.mantrafm.com.ar, y cualquier comunicación que nos quieran enviar, por favor, escríbanos al mail diosadentro@gmail.com, que es también el título de un libro que pueden adquirir por Amazon. Dios adentro, Dios afuera, quiere ser una teología básica, un manual de teología racional básico, el ABC, como para entender esto de los místicos, de la mística, del misticismo, que tan poco conocido es. Débora, bienvenida. Nos vamos juntando acá el grupo de buscadores apasionados. Fabio, también bienvenido. Tenemos mucho que aprender de los místicos. Los místicos son esos adelantados del alma y del amor que nos precedieron en el camino o que conviven en forma contemporánea con nosotros, y son los modelos de humanidad más avanzada. Son las personas que dicen ser felices, totalmente felices, independientemente de las circunstancias. Solo por eso tendríamos que aprender muchas cosas de ellos, ¿no? Si yo hiciera un estudio buscando las personas más felices, verían que están todos dentro de una cosmología mística de la vida. Y vamos a ver ahora en qué consiste una cosmología mística de la vida. Pero antes que eso quisiera subrayar que esto se está empezando a volver urgente. Hola Vero, hola María Noemí.
No sé si ustedes están al tanto de las últimas cosas que pasaron en Argentina. Creo que sí, que está recorriendo el mundo esta noticia de violencia, en este caso en un partido de fútbol, pero en Argentina además tenemos mucha violencia, cada vez más. Y creo que en el resto del mundo también. Quizás acá no nos enteramos tanto, pero aprender, y toda esta violencia proviene en última instancia de la ignorancia, como decían los filósofos hindúes, de avidya, 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 la ignorancia. ¿Y en qué consiste avidya? Avidya, a ver si salió bien, Silvana, bienvenida, Pablo, bienvenido. Avidya. Avidya consiste en creer que somos, lo que ellos llamaban avidya, ignorancia, es la creencia de que somos seres separados, autónomos, individuales, independientes. Esa es la parte de nuestra personalidad que llamamos el ego. Y el ego quiere acumular. El ego se siente carente. El ego sería nuestra personalidad psicofísica, o sea, emocional, mental, física, energética. Es la única que actúa, que se cree que actúa en la sociedad occidental. Y este ego, una de sus características es sentirse carente, como que le falta algo. Es inherente al creerse separado tanto de la fuente última que es Dios o lo absoluto o el ser, como de nuestros semejantes, o sea, los demás seres humanos, como de los animales, las plantas y la naturaleza y el planeta Tierra en general, creerse separados de todo eso, que es creerse un yo chiquito, es la fuente de esa angustia existencial que nos lleva a querer llenar ese hueco que sentimos con lo que nos enseñan en esta sociedad, o sea, productos materiales, dinero, estatus, en otros lugares cantidad de esposas, cantidad de hijos, cantidad de ganados, poder, tierras, fama, celebridad. El ego, esto es lo que me gustaría que entiendan, creerse uno que es un ego es concomitante con sentir carencia. Si definimos a ego como eso separado, que somos algo separado. Débora. Entonces su violencia es la mía también. Tengo que ver mi propia violencia. Sí, esa es un... Hola, Jorgito. Sí, eso forma parte del autoconocimiento. Pero, digamos, si nos importa que la humanidad no vaya hacia su autodestrucción y un poco el planeta que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y si queremos realmente, creo que la solución última es que cada uno pueda tener acceso a su propio maestro interior. En la medida en que cada uno de nosotros tenga acceso a su propio maestro interior, en nosotros la violencia se va a apagar, como una velita que se apaga por falta de combustible. Porque la violencia tiene que ver con querer apoderarse de algo del otro. Y eso se va disolviendo cuando accedemos a nuestro verdadero ser. Y sobre todo, más que violencia, lo que trae es infelicidad, sufrimiento. Y como ya decía Buda y también Aristóteles,
El objetivo de todos los seres humanos, a ver, ustedes díganme, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué les parece? Porque al final, ¿qué tanto tengo que hablar yo y trabajar yo? ¿Cuál les parece que es el objetivo de cualquier ser humano, de todos los seres humanos? ¿Cuál es el objetivo común a todas las personas? Amor. El amor es más, si vos le preguntás a la gente, no todo el mundo te va a decir que su objetivo es el amor. Eso, conectar con su maestro interior garantiza felicidad y sabiduría plenas. O sea, el objetivo de cualquiera que le preguntes es ser feliz. Amor, no todos lo ven. Yo estoy de acuerdo, Sandra, que es el instrumento máximo para todo. Pero no es el objetivo. El objetivo que cualquiera te va a decir que quiere es ser feliz. Pablo, algunos dicen que la violencia es parte de la naturaleza del hombre. Ser feliz, dice Jorge. Pablo, la violencia es como yo decía antes, es parte de la naturaleza del ego. O sea, de esa parte nuestra que necesita apoderarse de cosas para completar esa sensación de carencia que tiene, para rellenar, para eliminar esa sensación de carencia que tiene. No es la violencia una característica de nuestro verdadero ser interior. Bueno, fíjense las enseñanzas de Jesús, ¿no? Que decía, si te pegan en la mejilla derecha, poné también la mejilla izquierda. O sea, no dijo devolverle la cachetada. ¿Mm? Por eso, ojo, vivir según el maestro interior puede ser peligroso. Te pueden dar muchas cachetadas y hasta matarte, ¿no? Ver Jesús, Gandhi, Luther King. Gracias a conocer el amor verdadero. A mí me parece, Jorge, que más bien es gracias a conocer el ser verdadero. Ahora, nuestro ser verdadero, digamos, una forma, se expande, después vemos que se expande en el amor, o a la inversa. Puedo expandirlo en amor y me doy cuenta que ahí soy feliz. Cuando me permito amar, y amar no es amar a una persona determinada, amar es un estado de ánimo que yo puedo tocar un botón y me abro en apertura de amor, y me abro a todo, a todo, a todo, hasta las cosas llamadas inanimadas. Empiezo a amar a todos, pero eso es ya no desde el ego, sino de el ser que realmente soy, mi conciencia. Débora, yo veo que un tema importante de la no claridad es que quiero tener el control de mi vida. Y eso viene de pensarme separada. No confío en la vida en su totalidad y no me relajo en que todo cambia y que en mi vulnerabilidad está mi fortaleza. Yo vine, siento, a sentirme parte de la vida toda, de ser uno tanto con la piedra como un ser humano, y esa unión para mí es amor. ¿Sí? Perfecto. El control, claro, el control, cuando hablamos de control, siempre es el ego el que quiere controlar. El maestro interior que todos tenemos, no siente necesidad de controlar porque todo le viene bien. Todo lo que sucede le viene bien y lo puede dirigir hacia donde él quiere. Es como el ser humano, vieron que un barco a vela lo puede hacer avanzar aunque tenga viento en contra, ¿no? Es decir, no es que necesite siempre el viento para un mismo lado. O sea, se adapta a lo que acontece. Javierín, bienvenido.
Pero bueno, justamente por lo que dice Débora, en cuanto a que estamos todos unidos e interrelacionados, los que quizás vemos una lucecita más en el camino, los que sabemos algo más, por ejemplo, sabemos que hay que buscar el maestro interior, que la felicidad está en el contacto con nuestro propio ser, sabemos que estamos todos interrelacionados. Bueno, pues ahora, o sea, tenemos más responsabilidad que los demás sobre el bienestar general de la sociedad, o sea, sobre la posibilidad de que todos puedan ser felices. Somos uno y alguien dijo, mientras haya un ser humano infeliz, yo no puedo ser feliz. Bueno, porque todos somos uno, todos estamos en realidad interrelacionados. Solo esto en realidad lo daba como introducción para... me decía Pablo hoy, Pablo, el community manager, ¿no? Que él quiere llegar a más personas. Y yo decía, la verdad que para mí no es tan importante llegar a más personas, sino llegar a las personas indicadas, las que les interesa este tema. Y él me decía que no, que todos deben despertar. O sea, él con el ímpetu de la juventud, me decía que no, que todos, que tienen que ser cientos, miles, millones, porque todos tienen el maestro interior adentro, decía que todos tienen la posibilidad de despertar. Entonces, eso es cierto, darle más difusión, digamos, a místicos para todos. Sí, quiero decir, ¿qué debemos hacer? ¿No? Una de la pregunta kantiana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer un místico? ¿Debe hacer algo? Yo creo que lo que tiene que hacer un místico es lo que decía Jesús, brillar. O sea, como decía Castaneda, si tenemos más conocimientos, tenemos la responsabilidad de ser impecables. Y nuestra propia apertura de conciencia va a contagiar a los que nos rodean. Acá yo no voy a decir, anótense en tal partido político o en tal religión o hagan tal cosa. Y como dice Débora, lo que viene está bien. Lo que viene es lo que el universo, es la situación en que el universo me pone para ser, simplemente. Y lo que quiero decirles es que tenemos que ser impecables, es decir, no permitirnos fallar por comodidad. ¿Qué quiero decir? No que tengamos que ser perfectos en el sentido de ser, de no pecar nunca, porque no hay pecados. Lo que no tenemos que fallar es en el amor, ¿no? Tenemos que, así como estamos siempre atentos a nuestro propio ser, como mindfulness, tenemos que también estar atentos a cómo somos respecto a todo lo que se nos acerca, sean plantas, animales o personas, o gemas o la tierra misma, o los objetos inanimados. En eso tenemos que ser impecables, ¿no? No es que no tengamos que fumar, tener sexo, no, todo eso no. Ser impecables en el amor. María, el amor es un estado de conciencia, sí. Amo sin condiciones. Estoy y soy el amor. Bueno, esta es una flor de tarea que dice acá María, que hay que llevarla a cabo minuto a minuto. No distraernos. Ese es el tema. Yo apoyo a Pablo, pero ¿y qué dijo Pablo antes? Ah, que la violencia es parte de lo... Bueno, en ese sentido, creo que la respuesta es que la violencia es parte del ego chiquito,
del ego limitado, porque tiene que competir, tiene que ganarle de mano a los demás, ¿no? Tiene que ser el primero en la fila. Jorge, vivir con pasión, con sabiduría, es decir, con amor como paradigma. Sí, sí, porque la pasión se puede aplicar también a cosas destructivas. O sea, el amor, como dice en el Evangelio, todo lo cura. El amor es el remedio último para todo y muy probablemente, según mi creencia, sea el motivo de la existencia del mundo. O sea, el motivo por el cual Dios se autoalienó en multiplicidades aparentemente separadas. Pablo, dicen que si una persona está muy elevada de conciencia, puede haber grandes cambios en el mundo. No es la cantidad, sino la calidad. Sí, hay una leyenda jasídica respecto a eso que dice que el mundo se sostiene porque hay, no me acuerdo, un número limitado, no sé si 33 o 36, o un número así, de justos, piadosos, perfectos, impecables, y que ellos sostienen, y que son ocultos, nadie los conoce, porque son gente muy modesta, y gracias a eso se sostiene el mundo. Si no los hubiera, el mundo se vendría abajo. Respecto a la diferencia entre cantidad y calidad, Pablo, somos uno, es decir, estamos interrelacionados. Por eso es que los cambios de conciencia se contagian. A veces con un maestro, solo por estar al lado, se produce un cambio en tu conciencia, sin palabras. O contemplando a veces la naturaleza, ¿no? Por eso, cantidad, somos uno en realidad. Digamos que cuanto más se vaya expandiendo, más pacífica y más feliz será la humanidad, simplemente. Y como somos uno, el dolor de los demás nos duele también. Puse un videíto, no sé si lo vieron, muy didáctico, entre la diferencia entre empatía y simpatía, no sé si lo vieron. Ah, que lo saqué de la página de Débora. Empatía es vivir con el otro la situación, acompañarlo. Si ustedes ven el personajito, que es la vaca, termina hablando siempre de ella misma, cuando el otro personaje le dice, a mi hijo lo están por echar del colegio, entonces ella dice, bueno, pero a mi hija, por lo menos a mi hija siempre saca un 10, ¿no? Es decir, el ego está encerrado en sus propios límites. Y bueno, yo creo que, ¿por qué no? O sea, un místico tiene por objetivo ser feliz, pero a medida que vas entendiendo que sos una faceta del todo, querés también la felicidad de los demás, porque es tu propia felicidad. Y cuando aumenta la felicidad, disminuye la violencia. Cantidad de calidad, ¿qué te parece, Pablo? María Noemí, no creo que debamos hacer, sino ser en estado de amor. Sí, sí, tal cual. Me encantó, dice Sandra. Yo estoy estudiando, dice Débora, seriamente mindfulness en una institución en Palermo, porque vi que me abre puertas profesionales para trabajar en colegios, hospitales o individualmente. Actualmente la gente que solo tiene una mirada occidental, pues tiene una mirada positiva con ello. Yo solo quiero ser un agente de difusión de lo que me da calidad de vida. También me agrada la idea de estudiar lo científico de la meditación. Como te decía, hablar el idioma del enfermo. Sí, Débora, todo eso son terapias. Está muy bien, son justamente terapias en el mundo de lo manifestado, en el mundo del ego.
¿no? Y está muy bien, pero mucho más, a ver, mucho más sólida va a ser tu fundamentación de esas terapias con la visión mística de la vida. O sea, el misticismo o sabiduría perenne o no dualismo o espiritualidad universal te da el fundamento de todas esas terapias que vos decís ahí, tanto de la astrología como de del mindfulness o la posibilidad de trabajar en hospitales, etc. Te da técnicas para llegar más al otro. Y está bárbaro porque eso es lo que vos sentís como tu vocación. Lo que acá vemos, y que vos también estás buscando, es la fundamentación teórica o llamémosle filosófica, pero a la vez vivencial, que luego es como la tierra, desde donde después pueden salir muchas plantas y muchas flores. Vos elegís la planta, digamos, de la terapia a los demás, que también te da una profesión para poder vivir de eso, pero de una forma noble, ¿no? Como decía Buda, un medio de vida noble, bueno, que es la ayuda a los demás. También eso puede suceder en un médico, en todas las profesiones que son de querer el mayor bienestar del otro. Pero muchas veces esa misma gente que hace estas profesiones ignora el fundamento teórico último, que es este. No, Ana, se habla desde vivir, desde el ser, sí. Desde la vida práctica, el no dualismo es la teoría. No, ahí ya no te sigo. El no dualismo es la teoría. Sí, el no dualismo es la teoría. Sí, está bien, ok. Y la gente que quiere el 1, 2, 3, 4, entonces una persona que se acerca porque sufría de estrés termina sintiendo su maestro interior. Está bueno el ejemplo que vos decís. Una persona que se acerca porque sufría de estrés, se le da técnicas para disminuir el estrés, pero la solución última es sentir su maestro interior. ¿Sí? Estoy de acuerdo con eso. La gente quiere, no sé, cuando decís, y la gente quiere el 1, 2, 3, 4, quiere decir que quiere una solución rápida. Las dos cosas se pueden dar sabiendo, qué sé yo, viste, cualquier problema psicológico. La terapia psicológica es necesaria, pero no es la sanación última. La sanación última viene contactando el propio ser interior, el propio maestro interior. O sea, creo que nos ha pasado a todos, desde enfermedades físicas a enfermedades psíquicas. Una enfermedad física necesitas el médico tradicional que te saque las papas del fuego, usar la medicación alopática nueva para aliviar el dolor, para curar los síntomas, muy bien. Pero después, para la sanación última, fundamental y definitiva, necesitas el fundamento de la sabiduría. ¿Mm? Bueno, a ver, Débora, son técnicas prácticas para vivir desde el ser. Eso enseñan. Bueno. Bueno, yo hoy tenía ganas justamente de hablar un poco de una palabrita que se usa mucho, que es la palabra espiritualidad y espíritu. Salvo que tengan algún otro comentario. Totalmente de acuerdo contigo. Tengo años de psicólogo, sí. Y no está mal. La psicología ayuda mucho. Aún la medicación psicológica también ayuda.
Pero tenemos que saber simplemente que no alcanza, solo eso no alcanza. ¿Por qué? Depende de qué psicología también. La mayoría de las psicologías de Occidente tratan al individuo como un ser separado, por eso no alcanzan. O sea, son muy útiles para ir limpiando la habitación, para ir limpiando el cuarto, pero como parten de la creencia de que somos seres separados, nunca van a poder lograr la curación total. Ese es el motivo. Está bueno, ahora yo veo cada vez más personas jóvenes, como Débora, o también médicos, que están empezando a pispear. Bueno, Débora más que pispear, pero gente joven que se está dando cuenta que sus terapias que están estudiando, si bien son útiles, no alcanzan. Y tampoco, ojo con esas, estaba pensando que hay esas técnicas para lograr concretar los propios deseos, ¿no? Que por ejemplo consisten en visualizar lo que yo quiero con fuerza y constantemente para obtenerlo. Esto no va en la dirección de la verdadera sanación, ¿no? Si yo, por ejemplo, me concentro en que quiero tener un Mercedes-Benz blanco y me aconsejan visualizar todos los días un Mercedes-Benz blanco, eso no es la sanación. Esto es seguir engrandeciendo el ego que quiere cosas. Es una especie, siempre me causa gracia, como la película esa, El Secreto, donde visualizaban una casa, ¿no? Y después decía que habían conseguido la misma casa. Es como una especie de tarjeta de crédito espiritual, ¿no? Ha invadido el ego hasta lo espiritual, eso es lo que les quiero decir. Ahora está de moda lo llamado espiritual, pero se ha transformado, es como si fuera solamente una forma más efectiva de lograr cosas que el ego quiere. Y ojo, porque eso nos va a llevar a más infelicidad, esa no es la clave de la felicidad. A ver. Hablando de control y entrega. Sí. ¿Y qué? No veo lo que querés decir. Bueno. Quería plantearles a ustedes, ¿cuándo se llama a una persona espiritual? A ver, ¿qué les parece a ustedes que quiere decir que alguien es espiritual? Pablo, es como el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pero en la práctica es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Vamos a ver, justamente, vamos a ir para ese lado. ¿Cuándo decimos de alguien que es espiritual? A ver. Dios es tu vecino, así de sencillo. Bueno, ahí vamos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona espiritual y una persona que no es espiritual? A ver. Yo diría que Dios no es tu vecino. Dios es la existencia misma. Dios es lo que sos, pero no es un vecino que puedas encontrar a tu lado, digamos, ¿no? O no sé si quisiste decir que tu vecino es Dios, eso sí. Yo también me lo pregunto, porque para mí todo es. ¿Y los demás qué dicen por ahí? Por ejemplo, ¿Donald Trump es espiritual?
Esto es como un espejo magnificador. Digamos, Donald Trump es espiritual, a ver, espiritual, aquel que es consciente que es más que su cuerpo, que hay una conciencia universal. Bueno, vos ya lo estás diciendo muy técnicamente, ¿no? Pero una persona espiritual es alguien que percibe que en el mundo hay un espíritu, hay un espíritu. ¿Y a qué llamo espíritu acá? ¿Qué les parece? ¿Qué es un espíritu? Cuando Jorge dice, en el mundo hay una conciencia universal. ¿Cómo lo sabemos? Sí, una versión horrible, pero el sabio inocente sí lo vería, no haría diferencia. No veo muy bien a qué te referís. Jorge, que forma parte de un todo, que esa conciencia nos contiene a todos y formamos parte de ello. Bueno, muy bien. Vos ya estás diciendo verdades muy avanzadas. Antes que eso, o sea, que formamos parte de un todo está bien. Pero cuando yo digo, a ver, cuando hablo, vamos a tratar de definir esto. Cuando hablo de la existencia de un espíritu en algo, por ejemplo, cuando yo hablo con otra persona, o sea, un interlocutor, ¿no? Ser espiritual es la sensación, la percepción de que este universo manifestado es el mensaje de alguien, de un espíritu. Es la manifestación de alguien, o sea que detrás o adentro, entre comillas, del universo, hay alguien. Digo alguien, es lo mismo que cuando digo que adentro del cuerpo de un ser humano hay alguien. Y es a eso a lo que llamamos espíritu. A ver. Lo espiritual es intangible, sí, tal cual. No se puede tocar. Débora, yo en mi limitación lo veo horrible. Aún no soy tan inocente. No entiendo lo que querés decir. Cuando algo existe, tiene espíritu. Bueno, en esto estás muy parecido a Meister Eckhart, ese místico alemán del siglo XIII. Él decía, ninguna criatura carece de presencia interior. O sea, presencia interior, ese es también como un sinónimo de espíritu. Presencia interior es lo que somos, lo que sentimos que somos, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces, pero lo repasamos. ¿Qué soy? Todo lo que yo pueda considerar objeto, o sea, mi mano, mi cuerpo, mis ideas, mis sentimientos, que yo las puedo mirar y observar, no son lo que soy yo soy el que observa. Y si ustedes se meten bien adentro, cierran los ojos y buscan a ver qué son, ¿qué es eso que sigue igual durante toda la vida corporal, que está siempre ahí? Es esa especie de presencia interior, que también la llamamos conciencia, ¿verdad? Entonces, cuando alguien, digamos, el mecanicismo y el materialismo nos dicen que hay cosas sí que tienen espíritu interior, pero otras no. O sea, la materia es inanimada, no tiene una presencia interior. Lo que me vienen a decir los místicos o las personas espirituales es que todo tiene una presencia interior. O sea, una piedra, o sea, este adorno de hierro tiene una presencia interior. O sea, será muy dormida,
será más elemental que la mía, o que la tuya, o que la de cualquiera, pero tiene una presencia interior. Esa presencia interior es lo que llamamos espíritu. A ver. Lourdes, ¿qué tal? Bienvenida. Es la persona que está conectada a su espíritu superior y a todo lo que es y vive de acuerdo a ello. Una persona material vive con respecto a las cosas cotidianas de la vida sin pensar en una trascendencia. Bueno, bárbaro, bárbaro. No puedo corregir nada. Y sobre todo lo que vos pusiste, ¿no? Y vive de acuerdo a ello. Que esto es importante también, que es lo que veíamos antes. ¿Qué es vivir de acuerdo a ese nivel de saber, que es saber que somos una presencia y que todo tiene presencia y que además hay una presencia universal? ¿Cómo será vivir de acuerdo a ello? Porque no es cuestión solo de saberlo, ya saberlo es un paso grande, o sea, darse cuenta de eso. Después hay que vivir. Y es como decía Débora, todos, o como decía Jorge, somos todos uno, somos diversos, pero somos uno. Y por eso, como decía, creo que era Protágoras, nada de lo humano me es indiferente. Pero nosotros podríamos decir aún más, nada de la naturaleza, nada del universo me es indiferente. Mirna, para mí una persona espiritual es la que está consciente de la unidad entre el mundo físico, material y el mundo espiritual, aquel que vive en integridad con lo que piensa y siente, vive en unidad con la Madre Tierra y sabe que cada una de sus acciones repercute en el otro. Bueno, muy bien 10, felicitado, Mirna. Ahora tenés que llevarlo a la práctica. Ahora, no solo vos, sino todos nosotros tenemos que hacer eso. Vivir en integridad con lo que piensa y siente. Como dicen en inglés, walk your talk, ¿no? O sea, caminar así como hablas, o sea, hacer lo que decís y lo que pensás y lo que sentís. Y cuando ya tenemos el privilegio de saber que somos las terminales de la gran computadora, ya no podemos volver atrás y portarnos de vuelta como egos chiquititos y caprichosos. Eso es lo que quiero decir. Ya no puedo decir, ay no, porque yo quiero el Mercedes-Benz blanco y lo voy a comprar, cueste lo que cueste, y mi felicidad va a estar ahí. Eso es lo que quiero decir. Y quiero poner el acento para todos nosotros. Vivamos de acuerdo a eso. Y eso es un aprendizaje totalmente nuevo, no sabemos cómo se hace, porque hemos sido educados de otra forma. Entonces, hemos sido educados como mónadas. Había un pensador alemán, Leibniz, del siglo XVII, que decía que éramos mónadas, o sea, unidades totalmente aisladas del resto, ¿no? Bien, entonces ahora a practicar lo que dice Mirna. María Noemí, ser espiritual es nuestra esencia. Somos parte de un gran espíritu y siento que somos uno, lo mismo. Entonces, eso está muy bien. Y está muy bien, como le dice María, que lo siente. Eso es lo principal. Sentirlo. Y todas las prácticas espirituales tienden a que yo pueda sentirlo. No me crean a mí, no le crean a nadie. Trabajen en sentirlo. Vean la práctica espiritual que más les sirve. El tema es cuando queremos decir que somos espirituales y así sacamos a relucir el ego, bueno, disfrazado de espiritualidad, como lo que decías recién de las tarjetas de crédito. Sí, hay mucho de eso también, pero es porque no saben o no sabemos hacer otra cosa. ¿Cuántas veces acá he escuchado
decir gente, enumerar todos los cursos que hizo, o todos los viajes que hizo a la India, o con qué maestros estuvo y qué títulos obtuvo, convencida esa persona que eso es ser espiritual. De eso hay mucho por acá. Porque en Occidente, ¿vieron? Pagamos un curso y nos dan un papelito, un título. También damos unos papelitos y nos dan otro papelito que dice que somos propietarios de un trozo de tierra. En cambio, en Oriente, en la India, el maestro trata de desanimar a los discípulos. No toma a cualquiera, no le cobra, pero es muy selectivo. No es fácil con los maestros tradicionales, ¿verdad? Tenían que incluso vivir con el maestro muchos años y ayudarlo en las tareas domésticas. Y el maestro trataba de desalentarte, te decía, no, esto es muy duro, no te va a gustar, no la vas a pasar bien, ¿no? Acá es al revés. La publicidad, que en el fondo tiene como objetivo último cobrar, o sea, adquirir dinero, nos quiere convencer, entonces nos tiene que convencer que con eso vamos a ser felices. Y hay mucha gente que honestamente piensa eso, que ser espiritual consiste en la acumulación de actividades y títulos. Trump, Ana, es un humano con valores horribles, pero un sabio inocente le daría hospedaje en su casa. Yo aún no soy tan inocente. Ah, ok. Entonces juzgo. Sí, un sabio, el sabio mayor es inocente. Es como un niño también le daría hospedaje en su casa. Sí. Yo diría que no es juzgar, sino observar la cantidad de sufrimiento y o de felicidad que esa persona provoca en su alrededor. Una cosa matemática, digamos, estadística. Y en su propio interior también. No es que juzguemos, simplemente elegimos otro camino y somos otro camino, ese de vivir desde lo que soy realmente. Eso puede provocarte peligro, ¿no? Con personas como Trump. Gracias, Débora. Aunque no piense en una trascendencia, para mí soy espiritual porque soy espíritu, soy sagrada, soy presencia. Lo que hago dormido es más importante que lo que soy, no. Este mundo hay que verlo con perspectiva. Sí, sí, sí. Acá me quiero detener un poco en la palabra trascendencia. Empecemos por lo fácil. A ver, bueno, antes de leer lo que dicen los demás. En filosofía, inmanente quiere decir adentro y trascendente quiere decir afuera. Ese es el significado básico, ¿verdad? Poco a poco la palabra trascendente empezó a tomar el sentido de importante, pero no ese es el sentido con el cual lo vamos a usar acá. Entonces, la gran pregunta es si Dios, o el fundamento último de la realidad, es inmanente al mundo o es trascendente a él. Las religiones
tradicionales de Occidente hablan de un Dios trascendente al mundo. O sea, Dios crea el mundo, pero no es el mundo. Dios está fuera del mundo, se relaciona con el mundo, sí, habla con la gente, recompensa, castiga, exige, se enoja, pero está fuera del mundo, es trascendente al mundo. Hay otras concepciones para las cuales Dios es inmanente al mundo. O sea, por ejemplo, la concepción del filósofo judío del siglo XVII holandés Spinoza. Spinoza decía, con gran escándalo de sus correligionarios, que al final lo excomulgaron, decía, Deus, en latín, ¿no? Deus sive, S-I-V corta E, natura, que quiere decir Dios o naturaleza. Él consideraba sinónimos. Decir Dios es lo mismo que decir naturaleza, es decir, que en el caso de Spinoza, Dios y la naturaleza coinciden. O sea, es un Dios inmanente, porque es la naturaleza, o sea, está dentro. Para el místico, Dios está a la vez adentro y afuera. Dios es a la vez inmanente y trascendente. Inmanente, ¿por qué? Porque, bueno, porque todo es Dios, como dice Débora, todo es sagrado. Dios está en todas partes, se manifiesta en todas partes. Ahora, eso es la inmanencia divina. Ahora, Dios es trascendente porque en un mundo de cosas, Dios no es una cosa. Nunca lo vamos a encontrar a Dios en estado puro en el mundo, en este mundo manifestado. Así como nunca nos vamos a encontrar a nosotros mismos, porque somos esa presencia que nunca la vamos a encontrar flotando por ahí, nuestra pura presencia. Podemos llegar a encontrar, los que son videntes ven los cuerpos astrales, que se llama con energía, con emociones, con inteligencia. Pero aún la presencia que habita esos cuerpos más sutiles de personas que han desencarnado no se ve solita. No aparece la presencia sola. Y lo mismo con Dios. Por eso, la cosmovisión mística se denomina panenteísta, o sea, Dios está adentro y a la vez afuera. Dios es todo el universo y más. Y más porque es la presencia que habita el universo, pero no es visible. Solo vemos su huella, su ropa, ¿no? Su vestimenta, su obra. Débora, yo no excluyo mis ideas a nadie. No, y además no podemos excluir a nadie. Yo diría que al revés. En tus ideas podés excluir. Lo que no podés excluir es en tu ser. En mis ideas de lo que es espiritual. Bueno, querés decir que aceptás que otras personas tengan otro concepto de lo espiritual. Creo entender eso. Mirna, en eso estoy, Ana. ¿Sí? Bueno, bienvenida al club. Recordando cada día esto. A veces supone un gran esfuerzo, pero al final vale la pena. Y les aseguro que desde que lo hago soy más feliz y cuando fallo me recuerdo a mí misma que para eso estoy aquí, para recordarlo y vivirlo. Sí, no hay que perseguirse, pero es importante lo que decís, desde que lo hago soy más feliz. Por eso te iba a decir, no sé si es que requiere un gran esfuerzo. Yo diría más bien que lo que requiere muchas veces es valentía, más que esfuerzo. Esfuerzo no, porque es fácil vivir desde el ser, desde el amor.
Lo que pasa es que a veces no nos animamos por la reacción del otro, o por comodidad. Pero claro, el premio de la mayor felicidad es lo que nos hace seguir. Uy, ¿qué es? 23. Débora, para mí el hacer viene del no esfuerzo de la comprensión. Si para portarme como un espiritual tengo que esforzarme, claro, es lo mismo que decíamos recién. No sé, vos misma lo dices cuando fallo. Sí, no, creo que no es un esfuerzo, al contrario, es lo menos esfuerzo. Lo que requiere muchas veces es valentía. Por eso habla Castaneda, ¿no? O se habla del viaje del héroe. Animarnos a ir a contrapelo de lo que hacen todos. A veces animarnos a perder amistades también. A ser incomprendidos por seres queridos. Pero bueno, hay que aprender a hacerlo todo con dulzura y con amor. Acá viene el amor. Y no se trata de modificar a nadie, sino de que nos permitan ser desde el ser y no desde el ego. Mariana, no recuerdo quién decía, puedes saber todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Sí, perfecto. De corazón a corazón. Las técnicas ayudan, pero lo fundamental es eso, el fundamento. Pablo, ¿son espirituales los que son positivos? Aunque el Tao muestra que este mundo es dual, por lo que Dios no solo es positivo, es una visión panteísta del mundo. Bueno, primero solo para aclarar los términos. Panteísmo es lo que veíamos como segunda posición de las relaciones entre Dios y el mundo, ¿no? El panteísmo es Deus sive natura, o sea, naturaleza es sinónimo de decir Dios. Dios es todo esto. En cambio, nosotros decimos Dios se manifiesta en el mundo, no Dios es el mundo. El mundo es un aspecto de Dios, pero la parte principal de Dios, digamos, si me permiten hablar así, no pertenece al mundo, por eso es trascendente. Son las dos caras de una misma moneda, una visible, la otra invisible. El Tao muestra que este mundo es dual, sí. Bueno, este mundo, el mundo manifestado, este nivel de realidad, es el nivel de la dualidad. El Tao, que es la forma que tenía Lao Tse de nombrar al fundamento último de la realidad, incluye en sí todas las contradicciones. O sea, tanto lo bueno como lo malo vienen de la misma fuente. Llamémosle Tao, Dios, lo absoluto. Porque si yo soy la totalidad, para mí no hay ni bien ni mal, todo está bien. Nada me puede perjudicar. En cambio, si yo soy una parte, va a haber cosas que me benefician y cosas que me perjudican, ¿no? Pero Dios no está a favor de nadie. No sé quién fue que me escribió. Fue Sandra, ¿no? Que me escribiste que había una frase: los sueños de unos son las pesadillas de otros. O sea, lo que es bueno para uno es malo para otro. Siempre me causa gracia el ejemplo del partido de fútbol, ¿no? Donde jugadores de ambos equipos se persignan antes de jugar. Y entonces yo digo, ¿y el pobre Dios qué hace? ¿Juega a quién va a hacer ganar? ¿A favor de quién? No. Dios está a favor de que se juegue el partido.
Bueno y malo serán calificativos que le daremos los seres humanos cuando nos creemos que somos egos separados y aislados. Débora, sí, claro, cada cual sigue su camino de comprensión. Solo es la pasión por expresar lo mío. Ah, no, no, pero no. Débora, tenés que superar eso. Valentía es la palabra, sí. Excelente explicación. Bueno, no sé ya, Pablo, a cuál te referís. Ah, a lo de los positivos. Ah, claro. Vos decías, son espirituales los que son positivos. No. Y esa es una buena acotación que haces, porque es un poco, para mí, el defecto de la New Age, de lo que se llama la New Age, ¿no? Age. La New Age es una espiritualidad que surge en Occidente, digamos, por la década del 60, 70, por ahí, que bueno, y que todavía está vigente en muchas personas, que es eso de pensar que solo es bueno lo positivo, que ser espiritual es ver solo, hay una canción incluso que a mí me gusta mucho, que es ver solo luz, ¿no? Mira solo la luz y verás solo luz. Lo que pasa es que para mí la luz incluye la luz y la sombra. No sé si eras vos, Fabio, que decías, denme, yo quiero también, no, pues yo siempre digo paz y luz, ¿no? Como despedida, y creo que Fabio decía, no, bueno, a mí denme un poco de sombra también. No me acuerdo quién fue que escribió eso, pero la verdadera luz incluye la luz y la sombra. Es decir, la fuente de lo que llamamos bueno o positivo y la fuente de lo que llamamos negativo es la misma, porque positivo y negativo son las dos puntas de una gradación que depende, que es relativa, no es absoluta, depende de la persona o el hecho al que le sucede esto, ¿no? Sí, siempre está el ejemplo, que llueva. Para algunos puede ser positivo, para otros negativo. Por ejemplo, a mí la verdad no me gustan los días soleados, brillantes y calurosos cuando tengo que quedarme en casa a trabajar. Me encanta lo que hago, pero bueno, si hace nublado y fresco, eh, eh, me siento mejor porque digo, bueno, de todas formas no se puede salir. Y también lo fresco me estimula para trabajarlo, el calor me aplasta un poco. Bueno, y escucho por la radio, cuando lavo los platos y eso, inevitablemente te dicen, si va a llover es feo, es algo malo. Si está fresco y nublado es malo. Lo único bueno es el día soleado y con una temperatura agradable. Y para mí no. O sea, es lo que les decía. Para mí es mejor cuando está nublado y fresco. O sea, todo es, acá en Buenos Aires por lo menos, lo bueno y lo malo son relativos. New Age, sí. Nunca me gustó esta canción, claro, porque me di cuenta que me mentiste. La canción me gusta. Mi mente siempre sabía que la canción a la que hacemos referencia es una canción de Alberto Kusselman que dice, mira solo la luz y verás siempre luz. Aunque mi mente estaba en contra, porque sé que la sombra viene también de Dios, me encanta esa canción, ¿no? Y entonces yo en realidad la vivo como, en realidad el objetivo, la maestría, sería ver la luz aún en las sombras, es decir, todo es luz, aún lo que llamamos bueno como lo que llamamos malo. En el Génesis incluso, fíjense que Dios crea la luz y después y varios versículos después recién crea el sol y la luna, el día y la noche. O sea que esa primera luz era una luz diferente, de otra índole, digamos. Una luz que probablemente incluía en sí la luz y la oscuridad. Bueno, esta es una interpretación porque el Génesis, lo mismo que cualquier relato espiritual
simbólico, es eso, es simbólico. Tiene varios niveles de lectura. La canción dice, elige solo luz, mira solo la luz. Todo es neutro, cada cual interpreta. Sí, tal cual. Tal cual. Ahora, eso no quiere decir que vamos a decir aceptar la injusticia, por ejemplo. El criterio acá es el derecho de todos a ser felices. Y yo llamo injusticia a eso, a lo que no le da a cada uno la posibilidad de florecer en su esencia, en su propio ser. Entonces, nuestra misión es, o lo que deberíamos hacer es impedir la infelicidad, pero desde el amor. Desde el amor. No usando las mismas armas de la violencia, ¿no? Ese es el desafío. Maika, este mundo no existe, estamos proyectando. Te haría dos correcciones. Este mundo existe. No podemos, es una contradicción decir esto no existe, porque si estoy agarrando, señalando algo, ese algo existe. Lo que estoy de acuerdo con vos es que esto no existe por sí mismo. Necesita de otro para existir. Otro que lo está proyectando. Lo único que acá también corregiría un poco lo que decís, y no diría estamos proyectando, sino estoy proyectando porque soy la conciencia universal. O sea, la conciencia universal podría decir estoy proyectando. Sería muy complicado que cada uno de nosotros coincidiera en su proyección con todos los demás. Estoy de acuerdo en llamar proyección a este mundo, pero no inexistencia. Yo siempre digo, me gusta más la palabra maya, que es la que el no dualismo, con la cual el no dualismo designa este mundo, y que siempre se traduce por ilusión. Pero a mí me gusta más traducirla por magia, que además es la raíz etimológica de la palabra magia. O sea, esto es la magia de Dios, es la magia de la conciencia universal. Ahí sí, o sea, esta realidad está fundada, no es autónoma, está fundada en otra realidad más real, que la llamamos Dios, absoluto, lo que sea. Pero no me animo a decir, no me parece correcto decir no existe. Yo te diría no existe por sí misma, necesita de otro para existir. Pero es un otro que no es una cosa, sino que es una presencia. Y se puede decir que esa presencia sueña este mundo. Por ejemplo, en el hinduismo hay una metáfora que es el dios Vishnu, está dormido y sueña este mundo. Y este mundo es el sueño de Dios. En el Génesis judío-cristiano, ¿qué tenemos? Un Dios que habla y las cosas aparecen. En Hegel, en el filósofo alemán del siglo XIX, él decía que el espíritu, o sea, Dios, piensa y el mundo aparece, con solo pensarlo. O sea, son todas imágenes para decirnos que esta realidad se sustenta en otra realidad. Pero no que no existe para nada, digamos, es como una contradicción decir esto no existe para nada. Débora, a mí la luz me gusta, sí, claro.
Le tengo miedo a la oscuridad, pero quiero. No elijo solo la luz en la vida. No, lo que va a pasar, Débora, es como los alquimistas de la Edad Media y del Renacimiento, vas a transformar todo en luz. De eso se trata. Darse cuenta que la oscuridad también es luz. Pablo, creo que una palabra fundamental es propósito, individual y de esa conciencia universal. Bueno, la conciencia universal tiene un propósito. Para algo hizo todo esto y lo sigue manteniendo. En este nivel, a veces intuimos cuál es. Yo, por ejemplo, pienso que es el amor. La cábala piensa que es el conocimiento, o sea, que nosotros podamos conocer a lo divino. En el hinduismo se habla también de Lilaha, perdón, el juego divino. Está jugando Dios, ¿viste? Y por eso es el propósito. Otros dicen el propósito de Dios es acumular experiencias. En fin, sea cual sea, la conciencia universal tiene un propósito al crear este mundo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nos creemos, creerse separado es justamente creer que tenemos un propósito individual. Y otra vez el mito del Génesis. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, pierden el paraíso. O sea, Dios les dice, coman de todo, pero de este árbol no coman. O sea, este era su propósito. ¿Y ellos qué hacen? Comen del árbol. O sea, implantan un propósito de ellos, que es distinto al de Dios. Como consecuencia, pierden el paraíso. ¿Qué quiere decir? No es que se van a otro lado. Pierden la conexión con la conciencia universal y empiezan a sufrir. Empiezan a sufrir. Entonces, es lo mismo que pasa acá. Nosotros tenemos libertad. La libertad de separarnos del propósito universal, como vos decís. Somos libres. Pero cuando nos separamos, empezamos a sufrir. Nos damos cuenta que nos va mal. Nos va mal. Yo creo que lo puse en una frase en Facebook, que lo puse con el idioma de las religiones tradicionales, que es cuando oponemos nuestra voluntad a la voluntad divina, perdemos el paraíso. Y es eso, y entramos al infierno. Lo que pasa es que creo que el propósito de Dios al crearnos fue que nos diéramos cuenta de eso y libremente, desde la libertad, colaboráramos con el propósito o los propósitos divinos. Pero desde un ser libre, porque todas las demás criaturas que vemos en la tierra colaboran con lo divino, o sea, hacen lo que vinieron a hacer. Nadie se le ocurre hacer otra cosa, salvo el ser humano. Pero se ve que Dios tenía ganas de un ser libre por algo. Claro, la dualidad no significa que dé todo lo mismo, no. No. No mientras estemos acá encarnados. Somos, como decía, lo inverso de lo que decía Débora, somos responsables de los demás. Y más cuando ampliamos más nuestra conciencia. Maika, me gustó eso desde el amor a acabar con las injusticias. Sí, no cortándole la cabeza al que es injusto, ¿no? Como por ejemplo las cruzadas, ¿no? O tantos ejemplos que tenemos de evangelizar a la gente por la fuerza, ¿no? Por la violencia. No, 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 no. Desde el amor, pero claro, eso conlleva un riesgo. La espiritualidad es la búsqueda del sentido de la vida, sí. Porque la espiritualidad presupone que hay un sentido en la vida. El que no es espiritual, una definición posible entre tantas, es el que considera que la vida no tiene sentido.
que es un absurdo, como el existencialismo francés de de mediados del siglo pasado, ¿no? Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, para los cuales la vida no tenía sentido. Bueno, eso es no ser espiritual. Porque el sentido, al igual que el espíritu, es algo que no se ve. Entonces, si yo soy materialista y digo, lo único que hay es materia, ¿dónde está el sentido? ¿Dónde lo puedo ver? No lo veo por ningún lado. Porque el sentido es algo propio de esa presencia interna que somos. Sí, todo es ilusión. Solo existe en realidad el mundo de Dios. Todo es Dios, pero Dios se nos muestra de varias formas. No me gusta la palabra ilusión, prefiero decir magia, producto mágico. Débora, hay una frase que me encanta: la vida no es un problema a solucionar, es un misterio a vivir. Sí, totalmente. Y la solución es esa: vivir, vivenciar. No es un problema la vida, claro. Cuando la veo como problema es porque primero ya me hice una idea de cómo tiene que ser la vida. Entonces, claro, si la vida no es como yo pienso, ahí tengo un problema. Pero si voy aceptando las luces y las oscuridades como luz, voy a poder ser más feliz. Porque pasa algo que generalmente olvidamos. La conciencia universal, Dios, en sus acciones, digamos, está mal dicho, ponámoslo entre comillas, en sus acciones, no tiene como primer objetivo y primer propósito el bienestar de Ana Hachimowicz. No. O de Débora, o de Pablo, o de quien sea. No. Su objetivo es el bienestar posible máximo de la totalidad de todas las galaxias. Entonces, quizás el rol que yo tenga para cumplir ahí no es el que yo pensaba. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, dejar de tener esa mirada antropocéntrica y iba a decir anocéntrica, pero no, queda mal. O sea, cada uno que ponga su nombre, vamos a decir Rita-céntrica. O sea, no solo, ni siquiera antropocéntrica, ni siquiera menos aún de mi personalidad o de mi partido político o de mi país o de mi equipo de fútbol, ¿no? Bueno, de los propósitos que nombraste, Ana, a mí me gustaron todos, pero buscarlos para vivirlos lo encuentro contradictorio. No, pero los vivís, o sea, uno lo que encuentra es la vida, pero tiene que tomar decisiones. Silvana, bienvenida. Hay una teoría en la cual se dice que Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso porque al desobedecerlo no lo reconocían como su superior, el supremo. No quiero pensar que aquí se podría introducir el tema del ego, o el ego de Dios. La verdad que sería, yo no puedo creer en un Dios tan mezquino. Sería un Dios chiquito, más bien hecho a la medida del ser humano, ¿no? Mira, el relato del Génesis es muy interesante y muy profundo. Tiene muchos vericuetos y da para analizarlo mucho.
tenemos que pensar que es gente que, ¿no? Estamos hablando de, no se me da cuenta que tuerzo la cabeza, así que... estamos hablando del, no sé, más o menos el 1000 antes de Cristo. Entonces, la sabiduría se transmitía mucho por relatos. No, yo creo que Dios tenía previsto, por supuesto, lo que iba a pasar. Además, si vos le decís a alguien, no comas comer de todos estos árboles menos de este. O sea, ya le estás llamando la atención ahí. Es como, siempre les digo, es como si yo les dijera ahora, no piensen en un elefante rosa. Y estoy segura que en todos estos kilómetros a la redonda que alcanza Internet, surgieron imágenes de elefantes rosas. Entonces, yo creo que Dios nos lanzó, o la conciencia universal nos lanzó a este camino de la libertad. Para que volviéramos fraguados, ¿no? Como quemados en el fuego de la experiencia y que volvamos a la fuente enriquecidos de experiencias. Bueno, vamos a ir terminando despacito. Débora, busco amor, como decías, porque me siento carente. Busco juego, porque me siento aburrida. Busco conocimiento porque deseo poder desde la persona. Entonces, no busco los propósitos. Me busco, sí, a mí entonces. Poco a poco disfruto de los frutos. Sí, perfecto. Perfecto. No busco amor porque soy amor. No busco juego porque soy juego. No busco conocimiento porque soy conocimiento. No busco poder porque soy poder. El error está en atribuírselo a la personalidad y no a la presencia, conciencia que somos. Desde si habitamos en esa conciencia presencia, vamos a tener poder si queremos detener esa casa, como dice en la película El Secreto. Lo que pasa es que si estamos realmente en esa presencia conciencia, no vamos a tener deseo de esa casa. Arnaldo, bienvenido, un poquito tarde, pero esto va a quedar colgado en Facebook Live y podés volver a escucharlo. Bueno, vamos a ir terminando, por eso es para mí, sí, ok. Maribel, bienvenida, saludos desde Texas. Bueno, les recuerdo que mañana a las 4 de la tarde, hora argentina, podemos encontrarnos en se los voy a escribir acá, www.mantrafm.com.ar, en el programa Místicos para Todos. Y el próximo jueves a las 10 de la noche, y todos los jueves a las 10 de la noche, hora argentina, en este mismo lugar, Facebook Live, una meditación de media hora aproximadamente, meditación que no será filosofía como hacemos acá, sino imaginación, visualización, vivencia. Les mando un abrazo gigante, la pasé bárbaro. Por supuesto, me llevaron hacia otro lado de lo que tenía previsto, salvo una cosita, pude decir de lo que tenía previsto, y eso es lo lindo. Como decía Buber, una clase verdadera y una reunión verdadera en general solo es verdadera cuando hay sorpresa por ambas partes. Les mando un abrazo de corazón, realmente feliz de que estén todos acá, todos y todas, y si Dios quiere nos vemos el próximo martes o miércoles o jueves. Y cualquier cosa espero vuestros mails a diosadentro, diosafuera, @gmail.com.
paz y luz y lluvia de bendiciones.